¿Quiere decir que la Biblia entera está llena de estos mensajes ocultos en números? Pero bueno, ¿la Biblia de dónde viene? Y ella me sorprendió su respuesta porque fue, mira, esto seguramente ha venido, dices, de extraterrestres. Nosotros hoy por hoy no tenemos tecnología para hacer lo que está dentro de la Biblia, con ordenadores. Muchos de los libros que habían estado ocultos durante mucho tiempo, los rabinos habían dicho, estamos en un momento muy crítico a nivel humanidad y es el momento de sacarlo a la luz. ¿Quiere decir que realmente toda la realidad funciona de esta manera? Como llena de códigos. Toda la realidad es un sistema numérico. Todos estamos metidos en la Torá. Todos estamos metidos. Con lo cual tú puedes preguntar a la Torá cosas y te va a decir con un sistema sí o no. Todo lo que existe, existió y existirá está en la Torá. Ostras, me parece muy loco. Cortocircuitos que estaban antes cortados empiezan a hacer circuitos nuevos cerebrales. Lo que va haciendo todos estos trabajos es ampliar no solamente mi nivel de conciencia, sino mi nivel físico, neuronal. ¿Tú dirías que la realidad es eso? ¿Como una matriz de números? Más o menos. Sí. Más o menos. Como un software. Totalmente. Ostras. Lo que pasa es que es biológico. Hay veces que hay algo de ti que dices, no estoy preparada todavía para asimilar esto. Conozco a Pilar porque me construyó y me leyó mi árbol de la vida, que es como una especie de carta astral, pero desde la cábala, que es súper potente. Y ella es hija de un cabalista muy conocido, Jaime Villarrubia, pero tiene un conocimiento súper extenso de medicina china. De hecho, era mi acupuntora cuando vivía en Madrid, de cábala, de hebreo bíblico, de quiromasaje, de kinesiología, de reflexología podal, de un montón de cosas. Es súper potente y la conversación ha quedado súper interesante. Si ves este sendero al final vas a entender algunas de las claves más potentes, profundas y ocultas de cómo funciona el universo. Hubo partes que me dejaron muy loco. Si te gusta esta entrevista, suscríbete al canal porque nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas a seguir creando este tipo de contenidos y disfruta de este sendero. Bueno, bienvenida Pilar, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Vamos directos al tema. ¿Qué es la gematria o gematría? Las dos cosas, ¿no? ¿Gematria o gematría, no? Supuestamente gematría. Gematría. Aunque yo también utilizo lo de gematria. Gematria. Sí. ¿Y qué es entonces? Bueno, es una característica sobre todo del lenguaje hebreo, de las letras hebreas, y tiene que ver con que hay una relación de esas letras con números. De tal forma que, por ejemplo, si pones una Aleph, que sería la letra A, por ejemplo, correspondiente, vale 1. La letra Bet vale 2. Y entonces, así cada letra del abecedario tiene un valor numérico, que hace que eso permite que las palabras tengan valores numéricos. De tal forma que si tienes una palabra, por ejemplo, Ahava, que es una palabra hebrea que significa amor, valga 13. Entonces, eso es gematria, o de gematría. Y eso tiene como un significado, ¿no? O sea, tiene ahí como una serie de cosas que podemos descubrir de las palabras y de la realidad, porque cada palabra vale un número y no es aleatorio, ¿no? No es un número, esto vale esto porque sí. Efectivamente, yo creo que tú ahí lo has dicho perfectamente. He hecho dos cosas claves. No es aleatorio y va a dar información sobre la realidad. Por ejemplo, este valor 13 de Ahava, también hay otras palabras que también tienen valor numérico 13. Lo que dice la cábala es que todas las palabras que están relacionadas, que tienen el mismo valor numérico, están relacionadas entre sí. De tal forma que si el número, por ejemplo, 13 es Ahava, Ejad, que es unidad, también vale 13. Entonces esas palabras están relacionadas. Igual que dice, ¿la unidad y el amor está relacionado? Dice, parece ser que sí. Dice, pero también bajú, vacío. ¿Vacío? También. También sanar. Wow, vacío. Pero también Sanar. Odiar también está ahí. Todo, es 13. Entonces dice, ¿qué es el amor? ¿O qué es el odio? Dice la ausencia de amor. Ostras. Entonces, ¿está relacionado en realidad? ¿O es como una especie de aunque parezca que ciertas palabras no están relacionadas, cuando empiezas a ver esa relación de qué palabras tienen el mismo valor numérico, si rascas un poquito, empiezas a darte cuenta de que sí que están relacionadas. Dice, nunca lo había pensado, dice, pero aparece ese tipo de wow, ¿sabes? Qué curioso que aparezca esa relación así, ¿no? ¿Y de dónde viene el valor numérico? O sea, ¿cómo sabemos el valor numérico de cada letra o de cada palabra? Bueno, la tradición o alguien, supongo que a alguien se le ocurrió esta situación, tampoco sabemos, yo no lo sé por lo menos, ¿no? De dónde viene, pero sí... Porque es súper antiguo. Bueno, es tan antiguo y tan moderno como que hoy en día la forma de numerar también se utilizan las letras hebreas para numerar. O sea, si quieres poner, por ejemplo, un 22, pues tienes que poner una letra que valga
20, que es la CAF, por ejemplo, y una BET, que vale 2. Entonces ahí pones 22. Y se utilizan las letras con ese valor numérico para poner, pues eso, para decir, esto vale 22 y te lo pongo con letras hebreas simplemente. O sea, las letras son números. O sea, cosa que, por ejemplo, para nosotros no lo es en castellano. Vale. En hebreo sí que existe esa relación de que una letra es un valor numérico también. Tal cual, ¿no? Tal cual. Wow, qué interesante. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Cuéntanos ejemplos de cómo aplicar. O sea, la gematría sería cómo utilizar los valores numéricos de las palabras para sacar los significados y cosas ocultas, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y relaciones entre cosas. Y relaciones. Y cuéntanos ejemplos entonces, como este que has dicho de 13, pero ¿cuáles más podríamos...? Lo que sí es muy interesante es cuando empiezas a hacer, por ejemplo, usos de números, que lo pasas a letras hebreas y esas letras hebreas te dan significados. Ajá. Por ejemplo, una persona en la vida cotidiana que se dedica a ver matrículas, por ejemplo, Sí. y le llama la atención ciertas matrículas, o se dedica a decir voy a sumar, o siempre estoy viendo números repetidos, por ejemplo, ¿no? Que algunos dicen que son ángeles, son mensajes del otro lado y tal. Dice, realmente podrías formar palabras con ellos. Y entonces esos números también te están dando información de la realidad, de por qué te llama en un momento determinado un número la atención. Ese número te está dando información. Entonces, claro, cuando nosotros no hacemos una relación de números-palabras, no lo sabemos. Pero si lo pasamos al hebreo, sí que sucede eso. Sí que sucede que los números se pueden convertir en palabras. Vale. Entonces, ahí ya, por ejemplo, ya tienes como una forma de utilizar la gematria en favor a significados de mensajes que la vida me puede estar dando. Y no es la vida, tú mismo, es como tu cerebro, lo que está haciendo es como diciendo, ¿por qué me llama la atención esto? Porque hay algo que está relacionado contigo. Nosotros tenemos informaciones que no conocemos de nosotros mismos en nuestro propio cerebro que nos llaman la atención, simplemente porque un día haces así y dices, no sé por qué me gusta este número, o no sé por qué no veo este número, porque cuando no tiene que ver contigo, tú no lo ves, ese número. ¿Te parece en la vida, no? Sí, o porque la vida te parece números repetitivos y no solamente números que sean capicúas o cosas así, sino también números aleatorios que dices, no sé por qué me llama esto. Entonces, y eso es un mensaje. Entonces tú, si te repite mucho un número, sería que cogieras ese número y ¿cómo haces para saber qué palabra sería? Pues coges, lo pondría en formato letras, por decirlo así, y entonces miraría en un diccionario, yo no sé hebreo, o sea, sé muy poquito de hebreo, miraría en un diccionario qué significa, por ejemplo, esa palabra. Si no hubiera ningún resultado, porque a lo mejor hay palabras que dices, esto no me dice nada, no encuentro nada, cada letra en sí tiene un significado ya. Uh-huh. Es porque el idioma hebreo tiene una característica que originalmente viene como un sistema pictográfico, o sea, como un sistema de representación de la realidad, es como el chino. Como el chino. Igual. Entonces, el chino, pues lo que decíamos, ¿no? Hay un árbol, y hago una rayita horizontal, una vertical y 2 palitos. Dice, eso es un árbol. Dice, un bosque, dice 3. Pongo 3 y ya está, y hago el bosque, dice. Y entonces los chinos hacen representaciones, el kanji hace una representación de la realidad a través de dibujitos. Pues eso mismo, originalmente el hebreo era un poco así, ese sistema pictográfico, vale. En el cual, por ejemplo, la Aleph, como es la primera letra, y entonces era una cabeza de buey. Entonces, como cabeza, como el inicio, como una especie de la cabeza de una fila, el inicio de la fila, pues la cabeza es como el inicio, el 1. Y entonces la Aleph es el 1, y entonces es representado por una cabeza. Entonces, esa idea de esas ideas representadas en letras hebreas era, de alguna forma, luego, claro, se ha mantenido. Entonces, hoy en día, cada letra sigue significando cosas. Uh-huh. Entonces, pues eso decíamos, la Kaf, por ejemplo, pues es una mano abierta, o una Kaf es como un contenedor también, por la forma que tiene, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, y el 2 que decíamos antes, del 22, por ejemplo, pues era Bet, que significa casa, o en, es como una partícula, en, como dentro de, pues así. Entonces estaba representada por una casita, por ejemplo, la Bet, que es el número 2. ¿Y cómo podría entender la gente? Porque igual dicen, bueno, pero ¿cómo va a tener relación que a mí se me aparezca un número con pasarlo luego a una palabra y que tenga un significado? O sea, ¿por qué eso va a tener relación? ¿Cómo le puedes explicar que la realidad funciona así? Para uno mismo, por ejemplo, o sea, dices,
Ujú. ¿Por qué en una circunstancia a alguien de repente le llama la atención un número? Sí, ¿Qué significado podríamos encontrar en ese número? sí, ¿Y qué aplicación podría tener, por eso ejemplo, es. en la vida Y cotidiana? que la gente entienda cómo funciona la realidad para que eso tenga un significado y que no Mm. sea aleatorio. Que es como, no, eso ha ocurrido porque sí. Bueno, en un nivel de conciencia diríamos eso. En un nivel de conciencia no diríamos esto es aleatorio, incluso aún sabiendo todo este proceso, ¿no? Pero cuando llegas a ciertos niveles de conciencia te das cuenta de que nada sucede porque sí, todo tiene un sentido. Es como si hubiera un orden cósmico que nos va llevando, que nos va guiando. Entonces, muchas veces lo que nos va pasando, esas cosas que nos llaman la atención o que no sabes por qué hay cosas que no ves o cosas que ves en exceso, tiene un sentido para nosotros. Con lo cual, cuando llegas a profundizar un poquito más, a rascar un poco más, te das cuenta de que tiene todo un lenguaje de que la vida te está hablando. Y parece mentira, dice, pero ¿por qué yo? Dice, no es solamente yo, es a todos. Y esa es la clave. A todos nos está dando ese mensaje. Lo que pasa es que no vivimos en un mundo en el cual nos relacionemos así con la vida. Ya, Nos relacionamos como mucho más, esto no puede ser, ¿no? Siempre estamos como desconfiando de las señales. totalmente. Entonces es como necesario, como decir, esto es necesario, confía. Confía que la vida te está hablando desde otro sitio, ¿no? Ya. Así. ¿Y cómo se relaciona todo esto? Porque en Cábala, la gematria, ¿dónde se aplica? O sea, ¿cómo se relaciona con los textos que se estudian en Cábala y demás? Por ejemplo, bueno, claro, el libro clave es la Biblia. La Biblia. Claramente, ¿no? Entonces, claro, los estudios que se hacen de profundidad de la Biblia, uno de los métodos justamente se utiliza todo este sistema numérico de búsqueda, Ujú. la gematría. Y O sea, encontrar significados numéricos en la Biblia, ¿no? en la Biblia. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, empezamos, Génesis 1.1. Cada valor numérico tiene las 7 palabras. Génesis 1.1, que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Son 7 palabras. De esas 7 palabras, cuando tú empiezas a ver el valor numérico de todas esas palabras, al final te dan un número de 2701. Ujú. Claro, tú dices, ¿y ese número? Dice, bueno, en principio dices, te puede gustar más o menos, dice, Ya. pero es esto. Dice, pero cuando empiezas a ponerlo en números primos, el número primo te sale 37 por 73. Ujú. Y ya dices, bueno, esto es un número espejo, porque si tú los pones uno enfrente de otro es un espejo. 37, 73 es un número espejo. ¿Y cómo lo pasas a números primos? O sea, Simplemente porque lo divido, o sea, voy dividiendo vale. y digo, bueno, ¿qué números primos tiene el número 2701? Vale. Y entonces Ujú. cuando coges la calculadora y empecé a ponerlo en, bueno, Vale. esto porque es divisible, te dice que es divisible por 37 Ujú. y luego por 73 y no hay más. No hay más. No hay más, o sea, ese número solamente te da esa división. ¿Qué pasa? Que ahí te está diciendo de que hay ese inicio de la creación, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que te está hablando es que tiene que ver algo el espejo, porque son 2 números espejo. Ya solamente la forma de cómo esos 2 números se están relacionando entre ellos, parece que está hablando pues eso de un número que se refleja en el otro, como se verían, así nada más. Ujú. ¿Qué sucede? Que esos 2 números además tienen una serie de características que no lo tienen otros números primos. Primero, que son los 2 números primos, que sean espejo y que a la vez, si coges la lista de números primos, es el número 37 es la posición número 12 de los números primos. Sí. Y el número 73 es el número 21, Que también son espejos. que también son espejo de nuevo. Wow. Esto no se da en otro número primo. O sea, ¿Cómo puede ser casualidad eso? no es casualidad. Que esté en el Génesis. Efectivamente, y Wow. Génesis 1.1. Pero resulta que cuando a la vez coges la primera palabra, Bereshit, son 6 letras Sí. que simplemente significa en el principio, ¿vale? Sí. Pero cuando las colocas de otra forma diferente, simplemente las mismas letras las colocas de otra forma, aparece una palabra que significa, o sea, que se lee Ri Shabbat. Ri Shabbat significa
el espejo del Shabbat. Ujú. Con lo cual aparece otra vez el concepto espejo. Espejo. Entonces, esto es, yo digo que es como, Ujú. como un periódico, Ya. que sale el título, la explicación del título y el desarrollo del título, por decirlo así, el En el texto. Génesis, ¿no? Y entonces aparece eso, aparece así, como un desarrollo realmente a través de empiezas a ver códigos dentro y los números te lo van contando, te lo cuentan los números, cómo es ese concepto de la primera palabra, está contando lo mismo que te va a contar luego Génesis 1, Sí. o sea, 1.1, y luego va a aparecer la suma de Génesis hasta 2.2. ¿Por qué 2.2? Porque 2.2 al final aparece un texto, algo así, yo no me lo sé de memoria, pero aparece así como, y se terminó la creación y Dios asentó toda la creación sobre el séptimo día. Ujú. Y ese concepto de y terminó, la palabra esa que dice y terminó, aparece en Génesis 2.2. ¿Qué sucede? Que cuando tú coges todo Génesis, los 31 versículos de Génesis 1 más Génesis 2.2, que es cuando termina realmente la creación, es número primo. Mm. Todos los números que aparecen es como un bloque, es como una unidad. Los números primo son como paquetes de información. Es como si dices, esto es un paquete de información que viaja en el mundo, por el tiempo, por la eternidad. Viaja, Ujú. por decirlo así. Entonces es un paquete de información que no se puede dividir. Ya. O sea, un número primo tiene esas características desde mi punto de vista. Ya. Entonces, O sea, es como, sí, ya lo entiendo, como un paquete que no es como mezcla de otras cosas, sino que es eso. Y no Eso. puedes dividirlo, no puedes No lo puedes separarlo. dividir. Vale. Aunque dentro tiene toda su división y cosas, pero en sí se puede coger como una unidad indivisible. Porque para el que no se acuerde de cuando estaba en el cole, un número primo, ¿cómo sería la definición muy sencillita? Es un número que no puede dividirse. Irse solamente entre uno y Ujú. por el mismo, nada más. Muy simbólico también. Claro, totalmente. Wow, qué interesante. Y entonces, ¿quiere decir que la Biblia entera está llena de estos mensajes ocultos en números? Lo que yo llevo estudiado, sí. Cada vez que rasco un poco, solamente, bueno, voy a hacer esto, voy a ponerlo así en números, a ver qué pasa. El problema es que cuando yo empiezo a hacer este trabajo, resulta que me quedo enganchada a decir, anda, mira lo que sale. Y no avanzo más, porque es como que cada vez que quiero hacer algo, pues mira, ahora estoy preparando un congreso que tenemos ahora en Málaga Ujú. y estoy preparando los 10 mandamientos, Éxodo 20, Con todo esto de sacar los con códigos. los Vale. códigos. Y resulta que solamente lo que es, bueno, el Éxodo 20 tiene como dos partes. Una de ellas es donde vienen los mandamientos, tal cual. Y en otra, simplemente es cuando el pueblo le habla con Moisés y le dice, mira, nosotros no podemos hablar directamente con Dios, necesitamos que tú seas el intermediario, por decirlo así. Bueno, pues todo el Éxodo 20, como tal, es número primo, todo. Y luego, Eso es. la parte esta de solamente los 10 mandamientos, la parte de los mandamientos, vuelve a ser otro número primo. Ostras. Así. Para que veas. Entonces Ya. es como, entonces te quedas ahí, ¿no? Y es como, esto tiene que ser importante. Ya. ¿Sabes? Aunque tú dices, le des valor o no, pero dices, aunque sea simplemente porque tiene un valor de primo, ¿sabes? Tiene ahí un concepto primo, dice, tiene que ser importante. ¿Y todo esto se hace con la Biblia que pueda tener todo el mundo en casa o no vale si está traducida a castellano? ¿Es con los idiomas originales? No vale. No vale. Hay que coger la Biblia hebrea. Ese es el problema. La hebrea, Sí. en hebreo. En hebreo. Porque los caracteres hebreos, cada uno tiene un valor numérico que Eso va es. sumando. Eso es. En castellano, tengo un amigo que es especialista en pasar palabras españolas a números, Ujú. pero muchas veces así hablamos y tal, y es como, ya, pero es que no es lo mismo. Entonces No es lo él me dice, mismo. no, porque eso significa cosas. Digo, ya, a mí no me sirve. Entonces, claro, cada uno seguimos como una línea, ¿no? Él sigue abecedario español, castellano, Sí. y yo sigo abecedario hebreo. Wow, qué interesante. Y me viene la pregunta a la cabeza, si hay un montón de mensajes codificados de manera numérica en esos textos, ¿de dónde vienen esos textos? Uf, O por lo menos de dónde se cree que viene. sí. Bueno, pues la tradición dice que fue Moisés quien los canalizó, por decirlo así. Los canalizó Moisés. Moisés. Ujú. Y, pero bueno, estuve estudiando hebreo bíblico durante Sí. un tiempo y teníamos una profesora que hacíamos preguntas de todos los cursos y entonces alguien le preguntó, pero bueno, ¿la Biblia de dónde viene? Ya. ¿No? Entonces esta mujer
era es una erudita, pero muy lingüística, ¿no? O sea, no se metía en nada de mística judía ni nada, solamente la parte, pues eso, de gramática pura y dura. Y ella me sorprendió su respuesta porque fue, mira, esto no sabemos muy bien de dónde viene. Dice, esto seguramente ha venido, dice, de extraterrestres. Y dije, que tú digas esto, digo, me parece, Ostras, me parece muy fuerte. Alguien que está centrado en la lingüística es como... Sí. O sea, que entonces que es muy loco lo que está ahí codificado. Es muy loco. Es muy loco, totalmente. Wow. Sí, sí. Pues cuéntanos, no sé, algo que de lo que has ido contando en tus charlas y demás, estos códigos que estaban ahí ocultos. Cuéntanos más cosas de estos. Por ejemplo, a ver, así se me ocurre, con este número 3773, por ejemplo. Eso estaba en el Génesis, ¿no? Que está en Génesis 1.1. Uh-huh. Esta división entre 2701, que era el valor numérico de Génesis 1.1. Por ejemplo, si cogemos el concepto de número triangular. Un número triangular es un número suma. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4, por ejemplo, más 5 o hasta 9, por ejemplo, si cogemos así, por ejemplo, que da 45, sí. Eso es un número suma. Entonces es número suma de 9, o sea, número suma 9 te da 45, ¿vale? Que por cierto, ese es el significado de la palabra Adam. Adam, 45. 45. Y es un número suma como de 9 niveles. Imagínate que son como 9 niveles. Sí. Yo incluso ese concepto de 9 niveles con nosotros, como es Adam, como si fuera el hombre, significa, ¿no? Tiene que ver con, parece, yo muchas veces lo relaciono con ese concepto de los 9 chakras, o sea, los 7 que tenemos más 2 más. Uh-huh. Entonces, yo veo que hay una relación como de que el hombre tiene como 9 niveles, en realidad. Vale. Por decirlo así, es como una estructura. Entonces, como tú lo puedes representar, imagínate en bolitas. Una bolita, 2 bolitas, 3 bolitas, así, hasta 9 bolitas. Cuando las sumas todas serían las 45. Y queda como un triángulo por eso. Pues 1, 2, 3, 4... Ah, exactamente. Vale. Entonces, como queda un triángulo equilátero. O sea, es un triángulo de 9 bolitas y 9 bolitas. Vale. Con lo cual es un triángulo, pues eso, de lados iguales. Uh-huh. Eso en realidad se puede representar, es una geometría en realidad. Como es una geometría, esa geometría ya te está dando una estructura. Entonces, por ejemplo, pues comparando, por ejemplo, este concepto de número primo con número triangular, tenemos que Adán, que es el hombre primordial, por decirlo así, es 45, hemos dicho. Pero ¿qué pasa con el número primo? Dice Eva, Javá, que se dice en hebreo Javá, es un número primo, 19. ¿Y Adán no? Adán no. Adán es un número triangular, pero Javá es un número primo. Vale. Cuando tú juntas la estructura con un número primo, pues parece que se hace la creación, porque todo viene a través de Adán y Eva. Uh-huh. Pero lo interesante es que cuando tú restas, por ejemplo, 45, le restas el 19 de Javá, sí. Te da el nombre más elevado de Dios para los judíos, que vale 26, que es Yud-He-Vau-Hei, que en realidad no se nombra, los judíos no lo nombran, no. Le llaman Hashem, le llaman a Adonai, bueno, Adonai es un nombre más que evolutivamente está más inferior porque hacen como diferentes niveles, pero le llaman el Eterno, por ejemplo, el que fue y será, uh-huh. Es así como un concepto de la eternidad. Y eso, por ejemplo, sale cuando lo empiezas a ver con números primos o con números triangulares o simplemente con números, te das cuenta de que, ostras, esto tiene algo que ver, esto no es casual, que la suma, la resta de... Entonces dices, si yo sumo ese 19, o sea, a Eva, a Dios, o sea, unifico la divinidad de Eva a Dios, resulta que me da el hombre, Adán. Es que eso es muy loco. Es muy loco. Entonces dices, Dios, esto es curioso, ¿no? Es como que hay algo, o sea, aquí hay algo. No puede haber tantísimas casualidades. Y es eso. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Me contabas antes también otro de estos casos, que era con lo del el pescador, los peces, sí. ¿Cómo era esto? Entonces, cuando, por ejemplo, en este concepto de número triangular, sí. ¿Vale? Y números espejo y números primos, porque vas como combinando esos 3 conceptos, ¿no? Sí. Realmente dice, por ejemplo, antes de llegar a eso,
vamos a seguir. Por ejemplo, cuando yo pongo ese Génesis 1.1, que es 37 por 73, Sí. si yo pongo el número 73 en forma triangular, Sí. ¿vale? Número suma de 73 te da 351. Ujú. En Juan 21.11 tienes que están los apóstoles que quieren pescar, se pasan toda la noche intentando pescar y no pescan nada. Entonces desde la orilla está Jesús, se les acerca, así les dice, oye, poner las redes, tirarlas al lado derecho de la barca. Y entonces dice, y pescaron 153 grandes peces. Justo 153. Que es 153, es el espejo de 351. Ujú. ¿Vale? Números espejo. Ujú. ¿Qué pasa? Que dices, vamos a coger todo este concepto de nuevo, y es este Génesis 1.1 que pone 73, cuando yo lo pongo en formato, o sea, algo te está contando de la creación, porque ese 73, por ejemplo, bueno, me voy a extraer otra información antes de contar esto, Vale. que es el valor numérico de 73, entre otras cosas, da una palabra que se llama golem. ¿Golem? El golem es el hombre de barro. Ujú. Y entonces ese concepto de hombre de barro en realidad es una de las cosas que se creó, 73. ¿Qué otra de las cosas que se creó? 37. ¿Qué vale 77? Digo 37. 37 es el nivel más alto de los niveles del alma, que se llama Yehidá. Cuando tú juntas Yehidá, nivel más alto del alma, más un hombre de barro, El hombre. haces al hombre. Haces una creación. Estás creando la parte física y la parte del alma, la parte del espíritu y la parte Wow. sutil. La parte física y sutil. Que es 37 más 73. 77 que por es un espejo. 73. Es un espejo. Pero a la vez estás unificando, estás creando algo. Wow. En esta creación, ¿vale? Dice, esto que hemos dicho antes, 73, dice, voy a coger una estructura, voy a crear esta estructura. Esta estructura que es la que me va a permitir también que yo pueda también meter el alma, por decirlo así. O sea, Dice, el golem es como la estructura. claro, porque es un hombre de barro. Sí. O sea, es como... Y le metes el alma que el alma es el alma y entonces se vive, por decirlo así. Ujú. ¿Vale? Porque si no, por mucho que nos cuidemos el cuerpo y tal, sin un alma no hay nada, es un cuerpo muerto. Entonces, el alma, que sería esa representación de lo sutil, quedaría en ese 37, y el golem, en ese 73, cuando lo ponemos en formato triangular, que hacemos una estructura, dice, ya no vamos a crear un muñequito de barro, sino lo que vamos a hacer es un triángulo con 73 niveles. ¿Vale? Vale. De tal forma que haces un triángulo con 73 bolas por aquí, 73 bolas en el otro lado y en la base otros 73. Vas a hacer una figura que tiene 351 bolitas, por decirlo Vale. así. Pero cuando esto haces un espejo, salen los 153 de la pesca. Madre mía, es Y que... tú dices, a ver, ¿aquí qué pasó? Cuando supuestamente Jesús les dice esto, ese número no es aleatorio. Ya. No es aleatorio, sino que viene a través de a lo mejor esa parte sutil que dicen, por ejemplo, los cabalistas dicen que la creación en realidad se crea en lo sutil algo y cuando se crea como un espejo de lo creado, de lo que se crea en lo sutil. Ujú. O sea, se manifiesta, lo manifestado es un espejo de lo creado en lo sutil, en Mira realidad. Con lo cual yo creo que ahí Jesús, o lo que parece lo que significa, es que algo sutil, él debió de dar algún tipo de información o de canalizar o de meter un entendimiento que le hizo tener esos niveles del alma tan sumamente elevados, que él sabía cómo utilizar perfectamente estos sistemas de códigos para decir, vale, yo pongo este código y van a obtener 153 grandes peces. Buah, es muy loco. Pero es que encima he estado leyendo hace poco en una trilogía de Wallace Wattles que habla de la ciencia de hacerse rico, la ciencia de estar bien, la ciencia de ser grandioso y se basa en la Biblia.
Y él lo que repite todo el rato, que he recomendado esto en redes y demás, es que hay una sustancia pensante que permea y penetra totalmente la realidad. Cuando nosotros con el pensamiento generamos en esa sustancia pensante la idea de, luego, actuando cada día como creadores, eso se materializa. Entonces es tal cual lo que estás diciendo tú, es con el pensamiento se genera en lo sutil y está en la Biblia en forma de código. Exactamente. Eso me parece Es muy lo loco. mismo, es que es lo mismo. Lo que acabas de contar es lo mismo. Wow, qué bestia. Sí. Claro, ¿quién ha codificado eso ahí? Pues, por lo que decía la profesora, ¿quién ha codificado esto? Porque dice, es que no es normal. No, o sea, nosotros hoy por hoy no tenemos tecnología para hacer lo que está dentro de la Biblia. Hoy en día, con ordenadores. A lo mejor nos podemos acercar ahora con lo de la inteligencia artificial y tal, pero está hecho, bueno, cogiendo un poco, por ejemplo, hay un trabajo que han hecho unos chicos de Málaga, que se llaman Guillermo, Daniel y Mercedes, creo que son informáticos, que me perdonen si no es así, por lo que yo tengo entendido, y ellos empezaron a poner todas estas palabras Génesis y tal, ¿no? Empezaron a poner todas las palabras así en línea, su valor numérico, y lo pusieron en un código binario. Entonces, estos números lo puso. Entonces, los números binarios se forman a través de unos y ceros. Los ceros los dejaban, hicieron como una especie de dibujito pixelado, de 0 se quedaba en blanco, el 1 se dibujaba en negro. Y entonces empezaron a aparecer una especie de dibujos, más o menos burdos, pero curiosos, que daban explicación de lo que estaban dando, la explicación que estaba dando en ese momento la Biblia. O sea, por ejemplo, perdón un momento, dice, sí. Génesis 1, por lo visto, salía a la mitad de la Aleph. Claro, la Aleph es la primera. La primera letra. La primera letra. Y entonces salía la mitad de la Aleph, por ejemplo. O sea, que del texto, pasando las palabras a ceros y unos, se generaban imágenes relacionadas con lo que estaba diciendo el texto. Efectivamente. Wow. Es que es mucho. Es que es mucho. Y entonces, por ejemplo, cuando se abren las aguas, aparece como un dibujo que hace así, como unas olas, y un muñequito que está como haciendo así con las manos, tipo Moisés, ¿no? Abriendo las aguas. Wow. Qué loco. Madre mía, es que aquí hay muchísimo que sacar. Hay mucho. Y luego comentamos porque, además, como he comentado en la intro, tu padre estuvo desarrollando durante mucho tiempo un diccionario que ahora vosotros, tú y tus hermanos, lo estáis publicando, ¿no? Entonces, al final hablamos un poquito, porque ahí es como una herramienta muy potente para poder descifrar todos estos mensajes. Porque una cosa, estamos viendo que sí que en la Biblia es que hay un montón de cosas que no puede ser casualidad y hay un montón de mensajes. Pero ¿eso solo ocurre en la Biblia? Es decir, ¿es que alguien lo ha codificado en la Biblia y ya está? ¿O lo han codificado en la Biblia porque es que está en todas partes? Bueno, se hicieron trabajos para ver si había otros libros que también tenían la misma característica y vieron que no. Vieron que no. Con lo cual parece que es una de las características, creo que tiene, no sé si tienen todos los libros que considera la tradición judía, sino que no sé si es una característica solamente de la Torá, o sea, de los 5 primeros libros. Yo voy despacito, ahí, porque es como que, bueno, voy a poner esto y tal, a ver, y claro, es un trabajo de chinos, o sea, de ir poniendo todo en números, toda la Torá en números. Pero bueno, parece que la característica, parece que la tiene sobre todo la Torá, pero no sé si eso incluso se va a mantener a lo largo de toda la Torá. Porque a lo mejor sí que, claro, tu cabeza quiere buscar cosas que a veces que no hay, simplemente o ve imágenes donde no las hay, ¿no? Pero intentas, por un lado, crearlas para a ver si están, y por otro lado, quitarte esa idea para no hacer una fantasía de todo esto. Pero claro, los números no te fallan, o sea, los números es lo que es. No puedes poner, quitar números, poner, no es un dibujo abstracto, es lo que es. Pero ¿qué sucede? Que claro, o sea, el problema es que, a ver, yo en mi caso, seguramente que habrá personas que lo habrán traducido al número, si ya sabrán, todo esto ya lo tendrán sabido, pero en lo que yo estoy viendo es que, claro, yo quiero encontrar cosas que a lo mejor no encuentro. Entonces a veces que dices, no, porque voy probando cosas y muchas veces no, esto no. Hasta que, entonces yo sí que lo que vi, que por ejemplo ese concepto de número primo, número triangular o número espejo, sí que
parece que hay una constante ahí, ¿no? Hay veces que sí aparecen, otras veces que no. Sobre todo en números primos sí que a mí me da mucha información, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el diccionario de mi padre que has comentado, el diccionario de mi padre estaba publicado ya en papel, Sí. pero vimos que bueno, era lo suficientemente importante como para ponerlo en digital para poder que llegara a más gente. Ujú. Porque el diccionario era tan caro y además que pasara el charco, porque claro, la gente de habla castellana está en Sudamérica, la mayor. Entonces, y hay muchísima gente en Sudamérica que estudia cábala. Ya. Entonces, Cada vez más, ¿no? a ver, sí que es verdad que hay una gran expansión de la cábala Ujú. en los últimos años. Algo comentó a Mario Sabán una vez de que estábamos en un tiempo, no sé si lo escuché de él o de Albert Gozlan, que estábamos en un tiempo que muchos de los libros que habían estado ocultos durante mucho tiempo, ahora empezaban, los rabinos habían dicho, es el momento de sacarlo a la luz. Estamos en un momento muy crítico a nivel humanidad y es el momento de sacarlo a la luz. Todo lo que es los estudios de cábala, en realidad un cabalista tiene una serie de características muy precisas para llamarse cabalista, que tiene que ser judío, rabino, o sea, es una cosa muy precisa, que evidentemente los que ni somos judíos ni rabinos, evidentemente, ya no solamente no nos consideramos cabalistas, sino que no nos está permitido acceder a ello, ¿no? Lo que pasa que, por alguna razón, bueno, pues este conocimiento se abrió en algún momento al mundo. Y bueno, pues cada vez hay más gente que está accediendo a ella. Eso por un lado. Sudamérica es un país muy, muy importante a nivel de todo lo que es el judaísmo, porque por un lado, cuando los judíos fueron expulsados, por ejemplo, de España en 1492 por los reyes católicos, resulta que muchos de ellos, claro, tuvieron que marcharse y lo que hicieron fue marcharse pues, a Turquía, como a zonas un poco países colindantes, pero también hubo migración con esto del descubrimiento de América, no sé qué, empezó a haber como una pequeña migración. Esto cobra mucho más relevancia en la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo que sucede en Alemania y toda la persecución judía, mucha gente se va a Sudamérica. Entonces hay muchísimos judíos en todo lo que sería Sudamérica, vale, por todo ese éxodo que tienen que hacer a otro sitio. O sea que en toda Latinoamérica el tema cábala está pegando muy fuerte. Está pegando muy fuerte. Porque hay mucho. Porque hay mucho. Y entonces te iba a preguntar, ¿tú crees que la gematria como herramienta, como estamos viendo, también ha estado mucho tiempo oculta y ahora sale? ¿O no ha estado tan oculta como conocimientos de cábala y demás? Pues es que yo no lo conozco. O sea, realmente, claro, a mí me viene la cábala por parte de mi padre. Ya. Mi padre no era judío. Ya. Mi padre tenía una cabeza extraordinaria para las matemáticas y para las relaciones. Yo creo que su máximo era matemáticas, relación y memoria. Vale. Eso era sus elementos para poder hacer lo que realmente él hizo. Entonces, en un momento determinado, él vio la necesidad, se empezó a meter en cábala, le llamó la atención un árbol de la vida que vio en una librería y le preguntó al librero, ¿y esto qué es? Pues el árbol de la vida. Ah, pues me gusta. Entonces se compró un librillo, por lo visto, que no era muy bueno, pero solamente se lo compró por la lámina que tenía. Y a partir de ahí él empezó como a investigar. Para mí lo tenía en su destino, lo tenía en su contrato de alma. Igual fue cabalista. En otro... Eso parece, porque las cosas que hizo no se hacen en una vida solo. O sea, esto viene ya, pues eso, con mucho bagaje de alma, para que aquí simplemente lo que hizo fue, bueno, pues rematar algo o hacer algo o manifestar, materializar algo que posiblemente yo algunas veces digo, él hizo un decreto en algún momento que no lo pudo cumplir y en este momento, en esta vida ha sido cuando lo ha podido cumplir, ¿no? Entonces se le ocurrió, en una de estas cosas locas que dices tú, hacer un diccionario de gematría. Y entonces, ¿qué pasa? En este diccionario, pues claro, empezó a hacer un diccionario hebreo, español y numérico. Y bueno, pues eso se publicó en papel, en 2 tomos. Hizo una primera versión, luego hizo una segunda versión. Y Escuelas de Misterios, pues estaba publicado por Escuelas de Misterios. Y lo que pasa que, bueno, nos hablamos con él cuando él fallece. Bueno, era una idea que nos lo habíamos propuesto a él y, claro, había un contrato editorial con Escuelas de Misterios y no se podía hacer, digamos,
tampoco le movía nada, le decía, bueno, lo dejamos ahí. Ujú. Y entonces, pero era una idea que nosotros le habíamos dicho, oye, ¿por qué no pones esto en digital? La gente está pidiendo esto y es muy complicado que este diccionario, que son 2 tomos así, que son 2 ladrillos, ¿vale? Poder trasladarlos a Sudamérica. Porque el tema es que, o sea, ¿cómo funciona? Si la gente que acceda a él, ¿cómo se aplica todo esto que has dicho de la gematria a ese diccionario? Es decir, hay una palabra en castellano que tú quieres buscar ¿Mm? y entonces la buscas ahí ¿Mm? y te dice cómo es en hebreo y el valor numérico. Y luego, ¿cómo utilizas esto? ¿Cómo le sacas el significado para ti? Vale, por ejemplo, una palabra, lo que tú dices, española, la buscas, eso te permite acceder a su significado o a varias palabras en hebreo que tienen la misma, Ah, porque puede haber varias palabras que tienen el mismo, valor numérico, ¿no? no el mismo valor numérico, Ah. eso también, pero una misma palabra a lo mejor tiene diferentes nomenclaturas en hebreo, Vale. con lo cual cada palabra va a tener un valor numérico diferente. Vale. Pero igual que eso, el valor numérico de una palabra, todas las otras palabras que también tienen el mismo valor numérico también están relacionadas con esa palabra. Entonces es como que hace así igual como así, es por decirlo así, ¿no? Te permite hacer un poco esa dirección diferente de búsqueda, por decirlo así, ¿no? Vale. Y entonces, una vez que tú dices, vale, ya tengo la palabra en hebreo, ya tengo su valor numérico, y por otro lado, ¿para qué me puede servir? Dice, porque todas las palabras que tienen ese valor numérico me pueden dar también relaciones que tengan que ver con esa palabra que yo estoy buscando. Entonces, a lo mejor, pues lo que decíamos al principio, ¿no? La palabra ahava, amor, me está diciendo que el amor es vacío, es unidad, la ausencia es odiar, la ausencia de amor es odiar, pero que es lo mismo. Y me sirve también me sana también, porque también está la palabra, también me parece un concepto de sanación. O sea, sería El como número 13. un diccionario de la realidad, por decirlo así. O sea, tú buscas cosas ¿Mm? y te ayuda, por medio de su valor numérico y enlazarlo con otras palabras, a entender realmente qué es eso, ¿no? Eso es. Y cómo funciona. ¿Cómo funciona? Así. Entonces me surge esta pregunta, porque hemos pasado de que en la Torá o en la Biblia hay un montón de códigos ahí que con el valor numérico, la gematria, podemos descifrar, y hemos pasado de eso a un diccionario en el cual podemos buscar cualquier palabra. Entonces, ¿quiere decir que realmente toda la realidad funciona de esta manera, como llena de códigos? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Parece ser que sí. Ah, vale. Parece ser que, aunque tuviéramos que poner todas las palabras en hebreo, Sí. o como mi amigo Luis, que lo pone todo en el castellano y saca Sí. su gematria con el abecedario castellano, parece que hay relaciones de palabras que están relacionadas a nivel numérico. Y Vale. entre ellas están relacionadas. A lo mejor pasaría lo mismo en castellano. Eso habría que preguntárselo a Luis, ¿no? Ya. Pero en hebreo pasa esto. En hebreo, si nosotros pudiéramos pasar cualquier cosa que nos llame la atención, pues, yo qué sé, una empresa que decíamos, ¿no? Sí. Te estás creando una empresa, dice, pues una empresa, dice, vamos a hacer, ¿cómo se dice empresa en hebreo? Miraríamos cómo se dice empresa en hebreo, buscaríamos el valor numérico, pero a la vez ese valor numérico nos daría todas las palabras que también tienen el mismo valor numérico. Y entonces la empresa te diría, pues, todos otros significados que tienen que ver con la empresa. Wow, voy entendiendo más. Entonces, quiere decir que es que ya el idioma hebreo, lenguaje hebreo, ya está así codificado. Y todas las palabras que aluden a cosas ya tienen ese valor numérico de partida, que no sabemos de dónde vendrá, ¿no? Pero entonces, claro, no es que solo estén esos códigos en la Torá, sino que la Torá fue escrita en hebreo. Y como el hebreo tiene todo esto, quiere decir que todo lo que se puede nombrar, ¿no? Todo lo que es nombrable. Y todo lo que está escrito en la Biblia de esa manera, tiene toda esta codificación y todos estos valores numéricos. Entonces, como si estuviese escrito en una especie de lenguaje numérico, todo, ¿no? De lenguaje codificado. De lenguaje codificado. Todo. De hecho, hay una palabra en hebreo que tiene la misma... Hay 3 palabras en hebreo que tienen la misma raíz, que también ese concepto de raíces de letras, o sea, las mismas raíces de las letras. Por ejemplo, una raíz de, por ejemplo, casa, tiene una raíz CS, por ejemplo, o casa, o CAS. Sí. Eso es como una raíz. De ahí puedes poner casita, casona. Entonces, eso es ese concepto de raíz.
Sí. Pues ese concepto de raíz lo tiene también el lenguaje hebreo. Ah, vale. De tal forma que, por ejemplo, cuando tú pones la palabra shefer, que es libro, como algo que escriben, ¿vale? Que está escrito, un shefer, un libro, tiene la misma raíz que shafar, que es número. Libro y número tienen la misma raíz. Y sipur, sonido, sonar, también. La misma raíz. La misma raíz. Sonido. Ahora, si esto lo colocas, primero viene el sonido, porque es como una cosa de frecuencia, el sonido. Luego viene el valor numérico, como un código, y luego viene la manifestación, la palabra. Ostras. Entonces sería como sonido, que es como la vibración. Sí. Que lo puedes pasar a, como en el audio, puedes cuantizar y lo pasas a un número. Eso es. O sea, vibración lo transformas a un número y ese número a la cosa o al concepto, ¿no? A la forma. A la forma. Claro. Ostras, eso es muy loco. Entonces, claro, si eso lo relacionamos con ese concepto que decíamos de se crea algo en lo manifestado primero para luego llevarlo a la manifestación, podría seguir en la misma secuencia. Uf, me parece muy loco, o sea, me vuela la cabeza. Todo lo que tenga que ver con hebreo y cábala, la verdad es que, porque es que, claro, es como vibración, todo es vibración, que esa onda de vibración la puedes pasar a números para poder operar con ella, que es digitalizarlo, es que en el mundo es digitalizarlo. Claro. Y luego eso es lo que te da la forma de la cosa. Ostras, me parece muy loco. Bueno, de hecho estamos funcionando así, ¿no? Ya. O sea, toda la tecnología que utilizamos, que utilizas, está así, ¿no? Sí. Ondas. De analógico a digital. Claro, hasta que se manifiesta en una imagen, por ejemplo, en un vídeo, lo que sea, y son imágenes, una forma. Pero por dentro, en las tripas, ¿qué tiene? Tiene números, códigos, cosas, y en realidad tiene frecuencias también, para que pueda ser emitido. O sea, es así. Y es desde ese orden, ¿no? De lo sutil a lo más denso, ¿no? A lo denso. No puede ser al revés. En principio, la creación se hace desde lo sutil a lo denso. Vale. En el principio Dios creó los cielos, lo sutil, vale, y la tierra, lo denso. Ostras. La verdad es que... Pero fíjate que algunos hablan que, además está escrito así, en el principio Dios creó los cielos plural y la tierra singular. ¿Y qué significa eso? Pues para mí, porque aquí hay muchísimas interpretaciones y cada uno lo interpreta de una forma diferente, algunos dicen que ese cielos también es un poco como un cielo como genérico, ¿no? Y aunque lo llamen así en plural. Para mí es una palabra que es shamaín, y shamaín está compuesta por una letra que significa fuego y dos letras que significan agua, ¿vale? Esas M's que aparecen significan agua. Y entonces, en realidad, son un fuego con unas aguas, que es lo que va a crear el cielo, por otro lado. Fuego y agua. Pero a la vez, esas dos aguas que aparecen, fíjate que luego en el desarrollo de la creación va a decir las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y esa palabra aparece en Génesis 1.1. Pues lo decía antes, ¿no? De esta descripción es como ese periódico que te dice el título, el subtítulo o el desarrollo. Yeah. Y entonces esa palabra cielos resulta que tiene esas aguas de arriba de las aguas de abajo. O esas aguas que llevan consciencia, porque la shin significa consciencia, no solamente fuego, sino consciencia. Entonces es un agua con consciencia, por ejemplo. Entonces, ese agua con consciencia que se van a crear, digamos, como en una división de dos aguas de arriba de las aguas de abajo, van a dar una sola manifestación en la tierra, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, aunque vivimos en un mundo de pluralidad y de manifestación de la pluralidad, o como dicen también el Tao Te Ching, ¿no? El 1 genera el 2, el 2 genera el 3 y el 3 los 10.000 seres, ¿no? Como toda la representación, en realidad es como una especie de, otra vez como un paquete, como si fuera el número primo, la Tierra, ¿no? Sí. Como un paquete que no es número primo, ¿eh? En hebreo, la palabra tierra en hebreo no es primo, pero es como si fuera una especie de paquete de que todo se está manifestando aquí como una unidad a la vez, a pesar de toda esta división y diversidad de todo lo que se da aquí. Uf, qué loco. Y además que hay varias cosas que has dicho como que me recuerdan a conceptos que yo he ido integrando, pero como de otras disciplinas.
por ejemplo, lo de el agua con conciencia me recuerda tal cual al fluir y es estar conectado con tu propio fluir de esencia del taoísmo, con el fluir del agua, el manantial que nace en lo alto de la montaña y cómo fluir en la vida sintiendo el terreno y encontrando el camino de menor fricción es el de mayor abundancia. No chocar contra las rocas o ir cuesta arriba, y es dicho de una manera como súper esquemática, porque el taoísmo a veces cuesta entenderlo. Es como muy otro pensamiento, pero esto es como wow. Y luego lo de los números espejos, no sé si tendría relación, pero me ha recordado el Kybalión de cómo es arriba es abajo. Eso es. Porque recuerda mucho, ¿no? Lo de ser un espejo. De hecho, muchas de las leyes del hermetismo, por ejemplo, también se cumplen. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Todo es mente, el microcosmos, macrocosmos, todo eso, todo funciona como un sistema de fractalidad, en realidad. Y funciona así todo, o sea, te das cuenta, ahí de hecho, por ejemplo, cuando ya vamos a esta representación de fractalidades, que es el árbol de la vida, funciona así, funciona como un fractal. Yeah. Entonces, puedes dar explicaciones cosmogónicas, como desde la parte más humana, físicas, corporales y tal, y tiene la misma relación. Tiene el mismo. Igual que se mantiene, yo qué sé, pues esa constante del número áureo, ¿no? De que se mantiene que nuestro cuerpo está en unas proporciones áureas, Sí. de medidas, no de, pues eso, la mano, de cuando haces una medida de cuánto vale la mano, el número áureo te hace la flexión del dedo y cosas así. Pues igual que, pues eso, esta secuencia de Fibonacci que va saliendo, pues del caracol, que va saliendo, igual que las tormentas, igual que las galaxias, igual que todo, tiene todo un crecimiento que tiene una proporción numérica, todo, y eso se mantiene ahí. Entonces, la verdad es que dices, ¿cómo es posible que se cree todo como un sistema numérico? Toda la realidad es un sistema numérico, en realidad. Hay veces que yo creo que es un poco también dependiendo de cómo lo enfoquemos. Si lo vemos en proporción, por ejemplo, áurica, vamos a ver la realidad. Es como si voy a poner las gafas de proporción áurea, voy a poner la realidad como proporción áurea. Ahora me voy a poner en números primos. Me cojo las gafas de números primos y voy a ver todo como números primos. Me voy a poner en números triangulares, a ver qué me da. Entonces, cada uno te va a dar una información y dices, cuando empiezas a mezclar, porque todo se está dando a la vez, todo es cuántico, se está dando a la vez se puede poner en proporciones de Fibonacci muchas cosas, muchos patrones de la realidad. En realidad hay muchas cosas que te van a llevar a números primos. De hecho, cualquier número se va a poder descomponer en número primo, todos, cualquier cosa. O números triangulares, que aunque no sean todos números triangulares, pero sí te están dando también una estructura que está ahí, lo puedes ver desde ahí. Y todo está funcionando. O sea, te tienes que... Es como veo la realidad. Es que según con lo que sintonizas, ¿no? Con que sintonizas, nada más. Y eso te va también a... Yo creo que muchas veces encontramos cosas porque en ese momento tú estás viendo, te has puesto las gafas de una característica, o sea, de una forma para decir... Entonces, cuando yo dije números primos, me puse las gafas de números primos. Y entonces, a partir de ahí, empecé a ver números primos por todos los lados. O, por ejemplo, cuando el 3773, o sea, yo no hago más que ver matrículas 37 por 73. O sea, o aparece el 37 o 73, o matrículas que son 37-73, digo, no me lo puedo creer, pero así entero. digo, y a veces dices, bueno, pues digo, algo me quiere decir. Entonces, claro, todo el rato está... ¿Pero por qué? Porque yo me he puesto esas gafas. Ya. En ese momento. Entonces, es como que yo misma estoy atrayendo. Esto es una especie como de algoritmos de estos como los que salen, ¿sabes? Y pues estamos funcionando exactamente igual. Es como si yo entrara en una frecuencia de números, incluso, o sea, nos pasa a nosotros, aunque nos demos cuenta, si yo entro en una frecuencia de estar investigando con ciertos números, resulta que lo único que hago es ver en la realidad esos números. Igual porque decíamos antes de generarse lo sutil, ¿no? Porque estás ahí con ese pensamiento en eso. Wow. Creo que funciona así la realidad. O sea, estamos llegando a un punto que la inteligencia artificial en realidad es una continuidad de algo que también tenemos nosotros como biológico, que es esa forma de crear la realidad a través de nuestra focalización, hacia dónde estamos focalizando. Wow. Y entonces lo creamos así. Si lo creo en formato números, voy a ver números. Voy a crear realidades a través de números. Lo interesante de crear números es que, lo que decíamos antes, en la secuencia de la vibración, números y la manifestación de las letras, en realidad estamos en un nivel alto, porque los números es un nivel muy alto, que son códigos. Entonces, esto de ponerte las gafas con cosas números es muy interesante. Wow. Y claro, me viene a la cabeza la frase de Pitágoras de que el universo es un libro escrito en lenguaje matemático, ¿no? Efectivamente.
¿Pitágoras entra aquí en la ecuación de vez en cuando? Pitágoras entra mucho aquí. ¿Sí? entra mucho. De hecho, fíjate que Pitágoras hizo toda la tabla de multiplicar, que está basado un poco en todo, ¿sabes? ¿Sí? Imagínate la tabla de multiplicar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, una sopa de letras o algo así, ¿no? De números, En números. que haces el número del 10, dice, no, sigue hasta el infinito. En la parte de arriba, ¿no? En la Sí. verticalidad, o sea, en la horizontalidad. Sí. Y en la verticalidad pones lo mismo, 1 hasta el infinito. Y sale, claro, vas multiplicando uno por uno, haces la multiplicación del 1, la multiplicación del 2, vas haciendo todos y vas haciendo toda una cuadrícula. Pero imagínate que todos esos números los voy a poder reducir, los reduzco a un solo dígito. Por ejemplo, si me sale 5 por 3, 15, el 15 en vez de poner un 15, pongo un 6. Vale. Sumo el 1 y el 5 me suman 6. Y entonces pongo un 6. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo esa plantilla, la pongo, simplemente la voy haciendo y la voy reduciendo, al final aparece efectivamente una plantilla. Una plantilla rodeada todo de nueves y me hacen como 4 cuadrantes, 2 arriba y 2 abajo, que son espejo a la vez unos de otros. Ostras, con lo cual loco. aparece de nuevo ese concepto de espejo de nuevo. Y a la vez aparecen números como 72, que son los 72 nombres de Dios, en el centro. Ese 7 del 72 forma el número 37. El número 27 en espejo que aparece debajo, ese 7 forma el 73 al lado. O sea, empiezan a aparecer esos números que de por sí ya lo estamos utilizando de forma habitual, ¿sabes? Ostras. En la cábala. Así. ¿Y dices que esto lo hacía Pitágoras? Esto lo hacía Pitágoras, o sea, la tabla de multiplicar, todo esto estaba relacionado con todos los números. Yo creo que todos los artistas que de alguna forma han utilizado los números, ¿no? Pues como Leonardo da Vinci, ¿no? Con las proporciones y cosas así, o recuerdo que me dijeron que Dalí tenía amigos físicos y tal. Y entonces, en un momento determinado, le hablaron sobre la proporción áurea. Y entonces él empezó a poner cosas en proporciones áureas, algún detalle en proporción áurea del cuadro. Entonces, claro, cuando tú lo miras, te puede gustar más o menos el estilo. Dice, pero hay algo que le llama la atención. Dice, ¿por qué? Porque en el momento que tú pones algo en esa secuencia, en ese formato áurico, como tiene que ver con nosotros, todo lo que tenga que ver con nosotros, nos va a llamar la atención. Ostras. Entonces, él de repente se dio cuenta de que haciendo eso había algo que sintonizaba a la gente, simplemente por viendo, aunque no supiera por qué. Y en esta matriz de números que has dicho entonces, bueno, se van poniendo los números, se van reduciendo los que han quedado tal, ¿no? De más de 2 dígitos se reduce uno y queda como una matriz que además quedan espejos y quedan números de los que estabas hablando, de que son valores numéricos que refieren a conceptos, palabras, etcétera, en el hebreo. Entonces es como si fuese una especie como de mapa o como... Es una especie de mapa. Por ejemplo, aparece el 45, que es ese hombre Adán, en la parte de arriba. Vale. O sea, es como si lo dividieras en la mitad a la mitad. Entonces, como si fuera la parte de arriba de todo este cuadrante, o sea, de estos 4 cuadrados que aparece de números, Sí. ¿vale? 1, 2, 3, 4. Digamos, si lo divido así entre 2, por cierto, si yo sumo todo esto, ¿qué número sale? 153. 153. 153. Si sumas todos esos Si dígitos. sumas los números y si bajas y si lo pones y vuelves a sumar los de abajo, 153. No es número espejo, vuelve a ser, porque es lo mismo al final. Ah, no es espejo. No, esos no. Pero suman los 153, que es como lo de la pesca milagrosa. Ostras. Y entonces, claro, pues eso es como dices, esto va más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece ese 45, aparece este 37 en la parte también, aparece este 72, aparece el número 26 como uno de los nombres de Dios, o sea, el nombre de Dios, o sea, entonces eso aparece en la parte de arriba. Yo lo llamo, haciendo un símil con estos conceptos chinos, que Sí. es el cielo anterior. El cielo anterior. El cielo anterior es como ese concepto de lo sutil, que es el cielo anterior. Ah. Y el cielo posterior es lo que luego se manifiesta. Y entonces, Guau. entonces como que la parte de arriba de ese cuadrante sería el cielo anterior y la parte de abajo sería el cielo posterior, lo que se manifiesta. Porque has dicho que es el mismo valor, 153. En espejo, Ostras. Como es arriba es abajo. como es arriba es abajo. Es igual. Igual. 153, pero En espejo. realidad todo es 153, o sea, cuando sumas todos los dígitos 153 y abajo igual. Pero, por ejemplo, cuando coges el 45, aquí sale 54, que ese es el número espejo. Cuando aquí aparece el 72, abajo aparece el 27. Cuando aparece el 37, aparece el 73 abajo. ¿Sabes? Cosas así. O el 26, el 62.
porque son números espejo. Y una duda, ¿esto también se podría llamar numerología o la numerología es otra cosa? Porque habrá gente que lo haya escuchado y como son números, numerología, gematría, pero no es lo mismo, ¿o sí? En realidad no es lo mismo, o sea, decir lo mismo, pero no lo es. De hecho, la numerología está basada muchas veces en aspectos psicológicos, de análisis de personas, ¿no? Que muchas veces, y utilizamos sistemas de valoración diferentes. O sea, a lo mejor, o sea, yo he visto escuelas, por ejemplo, de numerología que bueno, y es muy valioso. O sea, no deja de ser valioso porque casualmente muchos conceptos, aunque parezca que sean opuestos, se complementan entre ellos. Lo que pasa es que está basado en cosas diferentes, en sistemas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el árbol de la vida, que tiene un sistema numérico también, ese valor que aparece, una persona que se dedica a la numerología va a coger la fecha de nacimiento solamente. El día, la suma del día, el mes y el año. Nosotros lo que vamos a hacer es poner, con ese concepto de poner palabras en números, pues vamos a utilizar también el nombre, primer apellido, segundo apellido y la parte de la fecha de nacimiento. Sí. Pero claro, eso te va a dar una familia de números y se llama familia de números a los números que cuando sumas sus dígitos te van a llevar al mismo número. Por ejemplo, el 19, cuando sumas sus dígitos 1 y 9 te llevan al 10 y el 10 que es 1, 0, te lleva al 1. Con lo cual, 19, 10, 1 pertenece a la familia del 1. Vale. Entonces, cada bloque, nombre, primer apellido, segundo apellido y así, cada uno va a tener su familia de números. Y entonces, eso lo vamos a tener en cuenta a la hora también de hacer análisis, por ejemplo, con personas. Que está asociado no solamente fecha de nacimiento, sino también pues otros conceptos que claro que también están ahí, porque nosotros también nos llaman. Otra vez aparece el concepto del sonido. O sea, si te llamo Rubén, no te llamas Manuel. Ya. Es que no es lo mismo. Ya. ¿Y esto dices que sería para la parte de árbol de la vida y demás o para numerología? En realidad esto te va a servir para el árbol de la vida, el que nosotros utilizamos, pero también podría darse como numerología, porque numerología en realidad es los significados de los números. O sea, ¿qué interpretación damos a los números? De ahí, por ejemplo, el diccionario, por ejemplo, de mi padre es muy interesante. Vale. Porque ahí te va a llevar a estas informaciones antiguas, que es el idioma hebreo, que parece que está codificado y tiene un sentido codificado que es un poco pues, misterioso todavía, ¿sabes? Pero, claro, dices, cuando tienes pues eso, un 1, es una Aleph. Entonces te va a dar todos los significados de ese 1. Desde lo absoluto, desde lo sutil. Hay muchísima información sobre solamente la letra, el número 1. Y solamente está relacionado con una letra, la Aleph. Vale. Bueno, pequeñito paréntesis porque hemos mencionado el árbol de la vida. A lo mejor mucha gente no lo conoce. Entonces hemos grabado otro vídeo respecto al árbol de la vida. Porque tú me has leído mi árbol de la vida, que para mí fue como el manual de mi alma, ¿no? Para entenderlo y me resultó súper potente y luego lo hemos contado en un vídeo, así que bueno, quien quiera verlo, pues ahí lo tiene en ese vídeo, porque alguno habrá escuchado, ¿qué es esto? ¿Un árbol? ¿Qué plantas? ¿Hay un árbol en casa? Total. Y luego, también me contaste una cosa muy loca respecto a todo esto, que era el código B. ¿Qué es esto? Bueno, esto, había un rabino, no demasiado renombrado, que empezó, no me acuerdo muy bien cómo era aquello, ¿no? Pero empezó, no había tecnología ni nada, y empezó a darse cuenta de que si cogía la Biblia hebrea y empezaba a coger, pues a lo mejor contaba cada 10 letras, extraía una, cada 10 extraía otra, cada 10 letras, así encontraba otras frases ocultas. Entonces se empezaron a dar cuenta de que, evidentemente, de que había, digamos, como mundos o submundos metidos dentro del mundo de la Biblia, de la Torá. Y entonces, claro, con esta llegada de los ordenadores, claro, ha sido el wow, ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces se metió toda la Torá en como tal cual, como una gran sopa de letras. O sea, cada palabra separando todas las letras como si fuese una matriz de letras, ¿no? Una matriz de letras que en realidad lo que hacían era quitar todos los espacios. Al contrario, juntó todo. O sea, todas las palabras las juntaron. Juntadas. Todas. Y de hecho,
hay programas en este momento que tú puedes hacer que la matriz esta que tú coges pueda ser más grande. Quiero hacer una matriz de 30 por no sé cuántos, de tantas letras o de tantas letras o así, ¿no? Yo en su día salió en la revista de Más Allá, creo que fue en el 2011 o algo así, un programita, un disco que te podías cargar en el ordenador el código B. Entonces fue el primer código que se puso. Luego han salido otros. Y entonces, pues eso lo compró mi padre en su momento. Sí. Empecé a investigar. Entonces un día, pues me lo descargué y empecé a trastear. Uh-huh. Y entonces, por lo visto, todos estamos metidos en la Torá. Todos estamos metidos. Todos estamos metidos en la Torá, con lo cual tú puedes preguntar a la Torá cosas y te va a decir con un sistema sí o no, por decirlo así, o sea, es ¿está o no estás? Y te va a decir incluso el porcentaje de posibilidades de lo que, si sale que sí, te va a decir qué porcentaje es, digamos, de exacto que pueda salir o no. O sea, es decir, cuanto más va a salir un número que es 1 partido por una cifra. Uh-huh. Claro, cuanto más alto es esa cifra divisora, más pequeñas son las posibilidades, porque sale un 0,00 un montón de... Entonces, ¿qué pasa? Eso te da que cuanto más alto es el número de abajo, el divisor, más posibilidades hay de que sea verdad, porque es tan raro que salga que si sale es porque es así. ¿Y cómo significa, o sea, qué significa que estamos todos metidos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, hay que utilizarlo en hebreo, evidentemente. Vale. Y entonces, imagínate que pongo Rubén y lo pongo en hebreo. Sí. Y entonces pongo Rubén y entonces doy al programa. Pongo Rubén en hebreo, se le doy. Y entonces el programa empieza a buscar tú. Y entonces a lo mejor aparece, pues posiblemente hay mogollón de Rubéns en el mundo. Sí. Y entonces cuando llega a 10.000 el programa se para y dice hay tantos que ya no merece la pena buscar más. ¿Y cómo lo encuentra? Para que la gente se haga una idea, encontrando una letra cada ciertos espacios, o sea, cada ciertas letras encuentra la R, luego la B. De todo, la B. hace todo, hace De todas todo. las posibilidades. O sea, hace posibilidades de cada ciertas letras, de arriba abajo, en diagonal, en horizontal, en diferentes niveles de diagonales. O sea, es decir, te lo va sacando en cualquier posición. Como lo de las sopas de letras que hacíamos, ¿no? La sopa de letras, pero Vale. en la sopa de letras solamente era vertical, horizontal y diagonal. Y diagonal era 45 grados. Aquí incluso puede coger diferentes ángulos a lo mejor puede haber una inclinación así, que hay una letra aquí, así, te va cogiendo cada ciertos espacios, hay veces que van juntas, otras cada 2 espacios, cada uno, lo que sea, o varios. Entonces, eso te va diciendo que si, por ejemplo, es la relación que tú haces con el nombre con otra cosa. Entonces dices, bueno, pues voy a coger Rubén y lo voy a poner, pum, y apareces tú, te voy a coger voy a meter otro concepto. La siguiente búsqueda me va a relacionar Rubén con ese otro nuevo concepto que yo meta. Con lo cual, si está relacionado, me va a decir que sí. Si no está relacionado, va a hacer toda la rueda de todas las posibilidades y me va a decir no está relacionado. Ostras. Lo descarto. Entonces va a decir no se ha encontrado nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice, hasta que llega un momento que tú a través de ir relacionando primero una palabra, luego otra palabra, otro concepto, al final te puede salir una frase. Y entonces esa frase tiene que ver contigo. Si tú te has metido dentro, si tú eres tú el que te has puesto, bueno, me voy a buscar yo. Entonces hicimos una prueba hace unos años porque una amiga y yo estábamos preparando un curso. Sí. Y entonces en esto resulta que yo me metí y dije, bueno, voy a ver si sale. Y salió que no. Pero... Salió que no ibas a hacer el curso. Salió que no. No salía nada. No salía. Entonces, yo lo que fui poniendo primero era Pilar. Pero claro, Pilar hay muchas. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué me llama la atención? Y yo decía, pues a mí me llama la atención las estrellas. Vale, pues ¿qué te llama la atención? Y yo lo que llamaba de pequeña las 3 en raya, el cinturón de Orión. Y entonces yo me puse, vale, estos se llaman los Sirios alfa, Sirios no sé qué. Dije, vale, entonces voy a poner Pilar Siriana. Dice, venga, vale. Y salió, sí. Y bueno, pero podía ser de Siria también del país, ¿sabes? Sí. Pero bueno, vale. Luego puse conocedora, porque iba viendo palabras diferentes hasta que salió la frase esta. Pilar Siriana, conocedora del alma humana, enseña cábala y empecé a poner. Entonces, ese año no salía, claro, eran años, tenía que ponerlo en hebreo. 5.700, no sé qué y tal, ¿no? Y fui poniendo tú. Y entonces, de repente sale un año. Uh-huh. Lo dejé ahí. Con el tiempo,
pues claro, yo me iba a clase de mi padre. Y mi padre, investigador estupendo, pero no tenía mucha paciencia con los alumnos. Y además era, bueno, si esto como yo ya no estoy ahí, esto no te lo explico. Y entonces, claro, yo como hija, y había compañeras que llevaban mucho más tiempo, pero esto de ser hija pues tiene esos privilegios, ¿no? Y entonces acercaba gente y me decía, me encanta tu padre, pero no le entiendo. Pero es que hay cosas... Y yo le decía, no sé, a mí me pasa lo mismo. Digo, pero había cosas que yo veía, pues claro, que era una cuestión de conceptos, de que claro, él había pasado ya del árbol de la vida, de todo lo que había hecho, que ya no lo explicaba, de cómo él había construido el árbol de la vida y tal. Y entonces, no es que él lo construyera a nivel general, pero hizo un método también de análisis del árbol de la vida. Y entonces, en ese momento ya él lo obviaba. Y... un día se me ocurrió hablar con mi padre, oye, mira, si alguien te pregunta sobre el árbol de la vida, si te parece, pues puedo yo ayudarles, o yo qué sé, lo que tú veas. Ah, pues me parece buena idea. Nada, a los pocos meses tenía un montón de gente ya enseñándoles el árbol de la vida. Y en todo esto, pues claro, me veo que era como, ¿qué hago yo dando clases y tal? Y de repente me acordé de aquello y de repente dije, ostras, salió en la Torá, Pilar Siriana, conocedora del alma humana, enseña Cábala en el 5700, no me acuerdo muy bien, 80 y tantos, que correspondía justamente a que acababa de cambiar el año, y que había cambiado en septiembre el año judío, en el año 2019. ¿Y era justo el año judío que aparecía ahí? Era cuando tú empezaste a dar clases. Ostras. Ahí. Entonces era como, vale. O sea que sería como una especie de oráculo, la Torá, con ese programa y esa manera Bueno, si lo quieres llamar así, sería un oráculo. Realmente lo que dice es que todo lo que existe, existió y existirá, está en la Torá. Ostras. De hecho, se han hecho estudios sobre este código, por ejemplo, de acontecimientos que ya han sucedido y había formas de demostrar, o sea, si había sucedido ya, entonces lo buscan, cosas del pasado, y claro, aparece el porcentaje de cómo aparece, o sea, aparecen los porcentajes de ese hecho, qué posibilidades había de que sucediera, y entonces aparecen los porcentajes, porque todo te sale por porcentajes. Todo. Y qué curioso también eso de que aparezca por porcentajes, porque quiere decir que hay cosas que pueden ocurrir o no. O sea, como que no estaría todo... Eso todo escrito. O la conclusión que hemos llegado es que no tiene la repercusión. O sea, yo puedo hacer algo, pero si no tiene repercusión, más allá que el entorno o algo así, o algo pequeño, a lo mejor no sale. Eso es la conclusión que llegamos, porque tampoco sabíamos muy bien cómo interpretarlo. Claro, es que este es otro debate enorme que yo lo he hablado, en plan, si todo es perfecto y todo ocurre por una razón y todo tal, entonces está todo escrito, no hay realmente libre albedrío, o sí hay libre albedrío porque no está todo 100% definido. Esto es como difícil. Bueno, a mí me gusta un concepto mucho, que es esa visión de diferentes formas de ver el tiempo. Entonces, una forma de ver el tiempo es que el futuro está determinando lo que nos está sucediendo en el presente. Claro, si el futuro está escrito, el futuro está haciendo que yo viaje hacia ese futuro. Con lo cual, me está haciendo tomar una serie de decisiones en este presente para que yo llegue a ese futuro. Entonces, el futuro, en realidad, es el que tiene la culpa de todo. ¿Y habría un futuro o puede haber múltiples líneas de futuro? Yo creo que puede haber múltiples de posibilidades de caminos para llegar a ese futuro. Y ese futuro, lo que pasa que dice, ¿en cuánto tiempo? Porque claro, si vemos en nuestro tiempo humano, pero esto son debates complicados, porque de aquí cada uno piensa una cosa diferente. Pero, por ejemplo, yo pienso en más que un tiempo humano, de lo que cada persona vive, de años, pienso más en un concepto de existencia. Por ejemplo, lo que yo no puedo hacer yo puedo hacer un camino que lo puedo terminar en otras vidas futuras, no aquí. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es caminar, prepararme, hacer cosas que me va a dar experiencia para que luego consiga un objetivo. Entonces, ¿dónde está ese futuro? ¿Está aquí, en esta vida, o está en otra vida? Está en un futuro
en lo que se llama Olam Abba, que le llaman en tiempos futuros, que serían tiempos del Mesías. Dice, en tiempos del Mesías todos llegaremos a esa consciencia. Dice, parece ser que sí. Entonces, si eso ya está escrito, que cuando ya lleguemos a ese estado mesiánico todos, como un estado de conciencia, dice, al final, si está escrito que vamos a llegar a un estado mesiánico, llegaremos todos. Aquí no se salva nadie, por decirlo así. Nadie se pone del otro lado, o sea, y los que no van a llegar. No lo sé. Entonces, ¿cómo estamos? Wow, qué interesante. Complicado. A veces son temas que estamos rozando un poco de posibilidades, cosas de futuros de posibilidades y tal. Y cada uno, yo creo que tiene aquí un criterio. Para mí es, hay que verlo cuanto más grande, o sea, cuanto más amplifiques esa visión de tiempo, es mucho más fácil. Te pierdes menos. También a lo mejor tiene truco. Uf, que me parece súper interesante. Y que en este programa, el de Código B, esté todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y encima en probabilidades. O sea, me parece muy, muy, muy interesante. Sí. Y antes ha salido una cuestión, una temática que quería preguntarte, porque creo que es muy interesante según lo que me has contado, que es lo de los 72 nombres de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es? Vale. Otra vez volvemos al concepto códigos. Códigos. Y esto viene del Éxodo 14, versículo 19, 20 y 21, que es el momento en el cual Moisés acaba de llegar enfrente del Mar Rojo, la nube que estaba guiándoles para llegar se pone detrás y entonces te describe eso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hay estos 3 versículos, tienen 72 letras cada uno de ellos. Y entonces se va haciendo entonces descubrieron que era una combinación de cogiendo la primera letra del primer versículo, la última del segundo y la primera otra vez del tercero, hacían el primer código. Uh-huh. La segunda, la penúltima y la segunda del tercero hacían el segundo código y así sucesivamente, vale, hasta completar 72 códigos. Vale. Estos 72 códigos, que le llaman nombres de Dios, en realidad son aspectos, entendimientos de la divinidad o entendimientos de Dios, por decirlo así. No pueden ser nombrados porque son códigos. O sea, si tú nombras algo que es un código, lo estás limitando a un nombre. Yeah. Cuando en realidad, si es un código, no hay realmente una explicación de esto es esto, sino simplemente es una información, es un paquete de información otra vez que nos permite acceder a un entendimiento. ¿Pero sería un número, un código o no? ¿O no es un valor numérico? No es un número, es un código de letras. Vale. De hecho, para poder ser nombrado, se le añaden 2 terminaciones que son o él o ya. Una terminación masculina o una terminación femenina. Y entonces ahí ya se le puede nombrar. Pero mientras que solamente pongas las 3 primeras letras, estos códigos que vienen justamente del Éxodo 14, entonces solamente funcionan como un código de información. Y estos son, por lo que decía, es una información, es un entendimiento. Cuando tú te metes en este entendimiento, y aquí quiero hacer un paralelismo con un concepto que tiene que ver con el alma. El alma, una de las cosas que a mí más me aclaró es que, bueno, por ejemplo, en Cábala se habla de los 5 niveles del alma. Sí. Estos 5 niveles del alma, en realidad, son 5 niveles que cada uno de ellos tiene una subdivisión de otra vez de otros 5. Vale. Y a la vez cada uno de estos 5 vuelve a tener otra subdivisión de otros 5. Eso quiere decir que en realidad hay 125 niveles del alma. En realidad, eso a ti a lo mejor no te dice nada, pero si yo te digo que hay 125 niveles de entendimiento, cuando tú, por alguna razón, en tu vida empiezas como a entender algo, hay algo interno que dices, wow, fíjate, he entendido esto. Eso, de forma natural, te sube la vibración, si te das cuenta, hay un cambio en ti. Sí. Es como si en ese momento tú incorporaras un nivel del alma. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues estos son como bloques de información que son también como entendimientos del alma, por decirlo así. Los 72 nombres Los de Dios. 72 nombres de Dios, vale. Que está codificado. De tal forma que cuando tú empiezas a simplemente trabajar con ellos, te va a dar que a lo mejor simplemente lo estás nombrando o lo estás escribiendo o lo que decíamos antes, ¿no? O sea, estos 3 partes de sonido, escritura o número
o vibración, o sea, o escritura y tal, lo que te está dando también es como va pasando algo en ti. Yo creo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me más podría hablar de qué ha pasado en mí cuando la cábala ha pasado, qué está pasando conmigo cuando yo estoy haciendo todo eso, cuando mi padre me descubre todo este mundo y yo empiezo a cogerlo, es que empieza a haber cortocircuitos que estaban antes cortados, empiezan a hacer circuitos nuevos cerebrales. Entonces, en realidad, lo que va haciendo todos estos trabajos es ampliar no solamente mi nivel de conciencia, sino mi nivel físico, neuronal, de que empiezan a hacer como conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales, simplemente porque empiezo a hacer cosas, empiezo, claro, a tener más, me permite esta vasija, que es mi cuerpo y mi sistema neuronal como sistema físico de captación de otras cosas, de posibilidades, me permite pues, esas posibilidades realmente cogerlas. ¿Por qué? Porque me está haciendo conexiones neuronales nuevas. Entonces, claro, me está ampliando mi vasija, que es un concepto muy cabalístico, para que yo, todo lo que es esta energía que entra en la vasija, cada vez sea mayor. Simplemente porque estoy jugando con ello. Que aumenta tu voltaje. Efectivamente, aumenta mi capacidad de poder soportar ese voltaje. Que esto, Alex Kroll, mi terapeuta que ha salido en el canal también, habla mucho de esto. Claro. De toda la construcción de los cuerpos sutiles para aumentar el voltaje. Eso es. Wow. Es lo mismo. Es que en realidad es lo mismo. Wow. Así. Qué loco. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de hacer combinaciones de letras. Hay una cosa que se llama las 231 puertas. Ajá. Y entonces las 231 puertas pues son, pues nada, tú vas diciendo las 22 letras hebreas en orden y cuando ya las tienes, pues entonces vas a hacer combinaciones de 2. Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet y así, ¿no? Y vas haciendo combinaciones y cada una se va relacionando con las siguientes. Sí. Y eso, pues bueno, no te dan todas las posibilidades porque van haciendo simplemente, bueno, pues es lo que se llama 231 puertas. Bueno, no voy a meter más ahí, ¿no? Para no liarla más. Y cuando yo terminé de hacer eso, dije, ¿y ahora qué? Pues hago combinaciones de 3. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que voy a pasear al perro por las mañanas, pues entonces estoy haciendo combinaciones de 3 letras. Y entonces no me fijo si son nombres de Dios o no. Porque claro, si cojo los nombres de Dios son 72 combinaciones concretas. Y de 3, ¿no? Y de 3. Pero yo estoy haciendo todas. Me da igual. Lo interesante es que, claro, le empiezo a nombrar y de repente me quedo parada. Mi cerebro se para. Y es como, ya he encontrado un circuito, ya he encontrado un límite. Es como si el cortocircuito aquí han cortado. Ajá. Y tengo que hacerlo consciente para decir, a ver, Pilar, repite, vuelve a construir y tal, para construir otra vez el circuito de nuevo. Y entonces es como, venga, vale, lo voy diciendo seguido. Entonces cada vez me va siendo más fácil. Pero sí que es verdad que cuando aparece una letra nueva, de repente se me bloquea. Es como, esta letra me está dando fuerte, está aquí, te va a ver. Y entonces, digo, vale, en la medida que yo voy superando esto, se van creando los circuitos, se van creando nuevos circuitos neuronales en realidad. Y lo único que hago es pasar cada día las 22 letras hebreas con una letra que he cambiado para ese día y con una, es como hago una letra, la siguiente letra que es la del día y luego 22 que es las que paso, según voy hablando, o sea, voy andando, voy diciendo las 22 letras hebreas y así. Y entonces llega un momento que dice, ¿he dicho esta letra? No. Entonces empiezo de nuevo, venga, va, hazlo. Como para repetirlo, para que quede en mi cerebro ese sistema neuronal conectado. Ostras. Y entonces está como ampliando los niveles neuronales, como si de repente ampliaras el nivel de conciencia, simplemente. Wow, o sea, sería como una técnica o una herramienta. Totalmente, es una técnica de conectar. Wow. Ya ves. Y tendría relación con lo que decías antes, ¿no? De si es sonido, número y luego la materia, sería como una manera de utilizar eso, como las cualidades que tienen las letras, con su número, su energía, ¿no? En realidad estoy utilizando el sonido porque lo digo en alto, con lo cual es la vibración, sale la vibración sonora. Y es lo que, en realidad lo que estoy haciendo es eso, porque yo no las estoy escribiendo y nada, como mucho. Bueno, sí que hago una cosa. A mí se me van mucho mejor los números que las letras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me quedo trabada, me acuerdo de su valor numérico o de su posición. Vale. Entonces, como yo me sé la posición de las letras hebreas, digo 16, vale, la Ain. Y es una letra que se me bloquea mucho. Entonces es como, vale, pues entonces digo, a ver, ¿cuál es? Venga, si estoy por la 15, venga, la Ain 16, venga, sigue. Y
Y entonces, las que se me bloquean, me acuerdo de la posición que tienen, me acuerdo del número posicional que tiene y entonces en ese momento ya sé qué letra es. Ya ves. Entonces pues, estoy todo el día haciendo así, número, letra y tal para poder decirla porque se me atasca. Es un poco como, o sea, me viene ahora Matrix, Pues, que es todo lleno de números, ¿no? es así. Todo. Qué fuerte. Entonces, ¿tú dirías que la realidad es eso? Como una matriz de números. Más o menos. Sí. Más o menos. Como un software. Más o menos, sí, totalmente. Ostras. Cada vez más. Lo que pasa es que es biológico. La diferencia entre estos ordenadores tan potentes que seguramente ya existen estos ordenadores cuánticos y tal, que hablan y tal, creo que la pequeña diferencia es el concepto de biología, el concepto biológico. ¿Y cómo se entendería que es biológico? Pues una máquina te lo va a hacer por posibilidades de tú, Sí. ¿vale? O sea, decir, todo va a ser sí, no, supongo, tú a lo mejor entiendes más que yo de todo esto, ¿vale? Bueno, Más o menos. Más o menos. Nosotros lo que pasa que al ser biológico podemos meterle otras características como son el sentir, el cómo estoy ese día, como si he comido, no he comido, he cenado, no he cenado, qué he comido, no he comido, qué emoción tengo, qué energía tengo, si hoy me toca estar con frío, con calor, es decir, todo eso nos va a influir para todo. Ya. A un ordenador eso no le va a influir prácticamente. Bueno, sí le va a influir temperaturas y cosas así, pero todo eso no le va a influir. Entonces hay elementos y sobre todo pues eso va a influir el nivel de alma, el nivel de conciencia, el nivel de entendimiento también que tenga la persona. Porque claro, imagínate, yo hace 10 años no te podía contar lo mismo que te estoy contando ahora. Porque mi nivel de entendimiento en ese momento no ha llegado donde estoy ahora. O dentro de 10 años yo te explicaré cosas que hoy no te puedo contar. Ya. ¿Por qué? Porque no llego, o sea, es decir, porque hoy te puedo contar hasta donde yo llego hoy. Eso hace que yo sea... Las máquinas también están aprendiendo continuamente, o sea, hoy en día están aprendiendo de tal forma que al final se convierte en que ellas mismas aprenden de sí mismas, las cosas así. Pero nosotros todo lo que aprendemos también está relacionado con las vivencias que estamos viviendo continuamente y con decisiones que tomamos en nuestra vida. O sea, si yo esta vez tomo una decisión que para mí es importante, que a lo mejor ha sido muy dura, pero la he tomado, esa decisión que he tomado resulta que es determinante para también lo que me esté pasando en mi vida. Claro, sería como a lo mejor meter el nivel del alma en el golem. O sea, el golem sería el ordenador. Eso es. Pero claro, el alma no está en esos términos. Eso es. Entonces por eso hay otras variables. Lo has captado muy bien. Wow, es que yo creo que también me están haciendo explosiones neuronales con esta charla. Me está pareciendo súper loco todo. Así. Wow, qué interesante. Y claro, también me da ideas de la teoría de la simulación, que si es toda una simulación, porque podría ser, ¿no? Llega un momento que tienes que parar, porque como no estás preparado, hay veces que dices, lo voy a dejar. Lo dejo hasta... Hay veces que el cerebro... O sea, no el cerebro puede con todo, pero hay algo de ti que dices, no estoy preparada todavía para asimilar esto. Entonces tienes que dejarlo, tienes que dejar que reposarlo, que se vaya sentando toda la información y cuando ya te ves preparado, un día dices, hoy puedo con ello, no sabes por qué. Y entonces, y no has hecho nada especial, simplemente has reposado. Mira, que esto es una cosa que además aparece en ese Génesis 2.2, que cuando dice que la creación se asentó sobre el séptimo día, y el séptimo día, en realidad, los judíos es el Shabbat, en realidad. Y entonces este concepto de Shabbat resulta que ¿qué hace en el Shabbat? Reposar, descansar. Yo lo comparo con la parte, claro, la parte biológica es necesario entrar en parasimpático, o sea, entrar en no hagas nada, asimila. Parece que estamos perdiendo el tiempo. No, al contrario, estás asimilando para que puedas seguir avanzando. Sí. Si no, no puedes seguir. No puedes estar en un continuo ya en acción, me pongo en acción, hacer, sino es necesario parar. Es necesario equilibrar, pues lo que dice la tradición china, el yin y el yang tiene que estar en equilibrio, si no vamos a enfermar. Una enfermedad es un desequilibrio entre las fuerzas de un lado y de otro, por decirlo así. Cuando tú estás en equilibrio, no hay enfermedad. Entonces, es ese concepto de tienes que descansar, tienes que irte al otro lado para poder seguir adelante. Sí, como que hasta que no entendemos que el descanso es igual de productivo que la acción, igual que el teléfono móvil, lo puedes estar usando todo el rato, pero si no lo enchufas a cargar, no lo puedes usar todo el rato. Eso es, como una cosa así. Sí.
Aunque con esta metáfora no sé si hay un... Porque puedes estar usándolo mientras lo cargas. A lo mejor me puedo estar usando mientras me cargo. No, yo creo que es trampa. Es una estafa. Sí, no, yo lo he ido comprobando y que es súper importante. Porque si no, todo funciona peor. Sí, incluso hay cosas que no se ven, decisiones que no se toman bien, al final entras en callejones sin salida, o hay enfermedades, o hay tal, porque no fluye, no es el fluir. Claro, y todo esto... los judíos es como que tienen acceso a esto, porque si estudian, y bueno, tienen el hebreo y estudian estas cosas y el tema de Cábala, entonces como que tienen un acceso a una información mega potente, ¿no? Mira, yo los judíos que he conocido, creo que no he conocido ningún judío tonto. Personas antes de estar relacionada con la Cábala, cualquier persona que estaba relacionada con el judaísmo, me parecían personas súper inteligentes. Como que habían desarrollado unas capacidades que, digo, es superdotada. O sea, yo al principio piensas que es una persona concreta, superdotada, casualmente. Cuando empiezas a conocer a judíos, empiezas a darte cuenta de que tiene una serie de capacidades que otras personas no hemos desarrollado o que nos ha costado mucho más. Evidentemente, hay personas inteligentes en todos los sitios, ¿no? Y con muchas capacidades en todos los sitios. Pero según me voy metiendo en Cábala, me doy cuenta por qué ellos desarrollaron realmente todas estas capacidades. Una de ellas es el lenguaje, o sea, las letras hebreas. Por un lado, porque no todo el mundo entiende, o sea, tú entiendes que tu abecedario es un código. Dice, no lo entendemos así, simplemente es un sistema pues para poder formar palabras y ya está, y para poder hablar, ¿no? Sí que es verdad que su sistema de lenguaje, con respecto al habla, por ejemplo, a la escritura, cambió. O sea, antiguamente se utilizaba solamente las letras hebreas, como, por ejemplo, para leer, pero no había vocales. O sea, imagínate un texto en el cual tú quitas las vocales y tienes que saber leerlo. O sea, de hecho, hay páginas en internet que dices, voy a hacer es un juego, voy a quitar las vocales a ver qué dice, pero incluso por contexto, hay veces que te puede entrar una duda si esa palabra quiere decir, o sea, si puedo poner esta palabra o puedo poner otra, simplemente. Bueno, pues eso es un lenguaje natural. O sea, su escritura es una escritura sin vocalización, ¿vale? De hecho, tú te vas a Israel y los carteles están sin vocalización, la mayoría de ellos. Y tú dices, sé el sonido que hace, pero no lo puedo leer, primero porque no entiendo el hebreo y por otro lado porque no sé qué vocalización poner. Entonces, sí que hay ciertas letras que funcionan como vocales, como la Baf o como la Yud o como la Alef o la Ain, pero las demás son consonantes. Entonces, incluso ellas pueden funcionar también en algún momento como consonantes. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no llega un momento que cuando con todas las invasiones y con todo lo que pasa al pueblo judío, hubo un momento que el lenguaje hebreo estuvo a punto de desaparecer. Entonces, realmente, esto es como, pues hacen una especie de audición y dicen, bueno, vamos a ver, hacer algo para que el pueblo, porque solamente estaba la gente que podía leer el hebreo, solamente estaba preparada para gente, pues los rabinos, que eran los que realmente tenían, pues como en todos los sitios, o sea, los religiosos eran realmente los que tenían acceso a la cultura, ¿no? Al conocimiento. Entonces, ahí pasó lo mismo, pero con la cosa es que la gente no sabía leer el hebreo. ¿Por qué? Porque no tenían esa capacidad, no tenían esa facilidad para poder, esa soltura del lenguaje, para saber pues qué palabra estaba diciendo si yo le quitaba las vocales. Y entonces hubo varias escuelas que propusieron hacer un sistema de vocalizaciones sin modificar absolutamente nada. En este caso, la Torá, cogieron la Torá como referencia y sin cambiar absolutamente nada de lo que ya existía, porque era un código. Todo es un código que si se modifica, estás modificando los códigos. Entonces no podía poner una letra de más, cosas así. Entonces hicieron un sistema de puntuaciones y de rayitas que ponen arriba, abajo, para meter vocales, simplemente. O sea, los puntitos y las rayitas serían las vocales. Son las vocales. Vale. Entonces, eso se llama nikuts. Entonces los nikuts son, pues tienes varias as, tienes así como una rayita, con una especie de T, con una raya, o con una raya con puntitos, o lo que sea. Entonces otros son puntitos, otros puntos arriba, abajo, dependiendo. Entonces esos son vocales. Entonces eso, en cuestión de nada, si te sabes más o menos el sistema de cómo suena una consonante, de estas una letra, en realidad puedes aprender a leer perfectamente, no hay ningún problema. Aunque no entiendas nada, pues, o sea, es relativamente fácil aprender a leer hebreo.
Y la fonética es similar, ¿no? Es muy parecida. Solamente hay algún sonido, sí que hay acentos, por ejemplo, si son sefardíes o son afkenasíes, depende de la rama, puede cambiar un poco el acento de ciertas letras. Por ejemplo, una resh puede ser una resh, así como más tipo francesa un poco. Pero hay un sonido, por ejemplo, la TS o TZ que llamo, que es la tzadi. Entonces, ese es un sonido que nosotros no tenemos, eso nos puede costar un poquito más. Pero quitando esas, más o menos es exactamente lo mismo. O sea, suena como en el castellano prácticamente. Entonces, bueno, dentro de todo este desarrollo bíblico o del lenguaje, empecé a entender que, por un lado, tenían ese concepto. Era súper importante que ellos desarrollaran este sistema neuronal para poder leer. Hoy por hoy la gente sabe leer sin letras. O sea, hoy la gente en Israel sabe leer sin vocalización. Sin vocales. Vale. Gente a lo mejor que le puede costar más necesita las vocales, pero que la conocen el idioma, ¿vale? Pero además tiene otra cosa muy interesante, que es su sistema de calendario. El calendario que ellos tienen es un calendario lunisolar. O sea, nosotros tenemos un calendario solar solamente. Las lunas solamente las tenemos en cuenta para la fiesta de Semana Santa, nada más, que es la primera luna llena de primavera, esa que coincide en domingo. Eso es nuestra Semana Santa. Para ellos, todo su calendario está asociado a un sistema lunar y solar. Eso es súper importante. Es muy importante a la hora de cómo estar en el mundo. Vale. ¿Por qué? Porque igual que cuando empieza el día y cuando empieza la noche. O sea, cuando empieza el día real. Pues nosotros el día empieza a partir de las 12 de la noche, el día. Ellos empiezan cuando aparecen la primera estrella o las 3 primeras estrellas. Entonces, claro, a partir de ahí empieza el día. Entonces, claro, cambia dependiendo del día del año. No es lo mismo en invierno que en verano. Entonces, el que tú tengas un ritmo que está asociado, aunque, claro, el problema es que en un sistema como el que tenemos en prácticamente todo el mundo, que es una cuestión de horarios, y decir, si sales a las 8, sales a las 8, aunque sea de noche, trabajar. Entonces, claro, no puedes ajustarte a horarios de ritmo solar. Pero cuando parte de tu información interna está asociado a ese ritmo solar, claro, es muy interesante, porque dices, mi vida lo hago si se hace de noche, yo ya me recojo. Yeah. Entonces ya puedo estar en ese recogimiento de la noche. Cuando amanece, entonces ya estoy en esa apertura del día. Entonces ese juego de cerrar y abrir, por ejemplo, por decirlo así, de recogimiento y de expansión, eso lo tienen metido dentro porque su calendario le permite hacer eso también. O por ejemplo, en los meses, claro, todo empiezan en luna nueva, todo. Entonces el día 1 de cada mes es justamente el día, es luna nueva, con lo cual saben cuando el ciclo lunar está en su máximo, por ejemplo, en una luna llena, que sería recogida, por ejemplo, si en una agricultura, que todos los calendarios tienen una base de agricultura. Con la luna, ¿no? Con la luna, pues claro, ellos prácticamente no necesitan pensar. Directamente lo tienen. ¿Por qué? Porque su sistema natural saben en qué día está el lunar, porque simplemente decir, ¿qué día estamos hoy? ¿Estamos a día 5, 6, 7, lo que sea? Ya sabemos que es luna creciente, por ejemplo. Entonces, no son meses de 30, 31 días, son meses de 28. Bueno, cambian. Hay algunos que tienen 30, algunos tienen 29, vale. Se ajusta un poquito, o lo que sea, porque tienen pequeñas variaciones y tal. Y luego son ciclos de 19 años. O sea, se hacen ciclos de 19 años en los cuales hay 7 años bisiestos dentro de ese calendario para ajustar un poco estos desajustes que hay, porque no son exactos, pues como nos pasa a nosotros, ¿no? Que no son 365 días, sino son 365 días con 25 más o menos, algo así, ¿no? Entonces, esas desfases al final se van a cumplir, pues eso, con años bisiestos, con algún tipo de... pues eso, o día del no tiempo como hacen los mayas, ¿no? El 25 de julio, una cosa así, ¿no? Ah, bueno. Wow, qué interesante. Así, ¿no? Bueno, ya podríamos seguir hablando un montón, ¿no? Porque antes de la charla hemos estado hablando un montón, pero para los que quieran meterse mucho en todo esto de la gematría o gematria y empezar a utilizarlo, la manera más fácil es el diccionario, ¿no? Porque ya es buscar los términos. Es una ayuda muy importante. De hecho, creo que, o sea, todo el mundo que estudia... pues eso, buscar códigos y tal, realmente un diccionario numérico es básico.
básico. Por eso para nosotros era muy importante editarlo, o sea, decir, que llegara a más personas. Entonces, bueno, nos hemos pasado meses cuando mi padre falleció en enero del 23. Pues una de las cosas que bueno, pues la herencia nos dio, pues era que éramos herederos los hijos de su trabajo. Porque estuvo un montón de años haciéndolo. Estuvo muchos años trabajando en todo lo que es cábala en general, y publicó varios libros, pero para mí el libro estrella es el diccionario, por esa repercusión que puede ayudar a muchísima gente a seguir investigando. Eso es como un libro de consulta, de investigación. Si quieres seguir investigando, necesitas una herramienta, si no te pierdes, o sea, hay tanta información que te pierdes. Como para decodificar, ¿no? Para descodificar. Entonces, nos pareció lo suficientemente importante. Hemos tenido muchas complicaciones porque a la hora de editar, claro, al final hablamos con el editor nos dijo, mira, es tanto trabajo que no nos merece la pena. Y entonces decidimos, lo hacemos nosotros, vamos a ver qué pasa. Ya ves. Y entonces, bueno, pues mis hermanos, que son unos cracks así, ciertas cosas, ahí entre todos, hemos estado haciendo ahí una pequeña un grupo de trabajo en el cual, pues bueno, pues se ha pasado era complicado porque por un lado estaba la parte castellana que se justificaba a la izquierda y la parte hebrea que se justificaba a la derecha. Entonces, al final había una mezcla, no sé qué, de repente cambiaban pues todas estas cosas que tiene lo digital o simplemente la edición, ¿no? Las ediciones. Entonces, después de meses de trabajo, sobre todo por parte de mi hermano Iván, pues hemos estado un poco, yo me dedicaba a la parte de la corrección, a ver si estaba bien o no su trabajo, el trabajo de ellos, y entonces, bueno, al final dijimos un día, venga, lo lanzamos. Y entonces decidimos lanzarlo en formato digital, y bueno, está en formato ebook. Vale. Entonces eso permite... En Amazon está, ¿no? Está en Amazon, y entonces permite, pues eso, que haces no sé qué, y entonces dices, lo voy a poner más grande, y entonces, claro, puedes buscar. Puedes buscar palabras, tiene buscadores, tiene un índice al principio que va cada 10 letras, porque para no estar buscando, para ir pasando como si fuera el libro así, sino decir, bueno, pues quiero ir pues al 340 o 341, pues entonces te va a llevar al 340 y 41 es el siguiente, ¿sabes? Entonces hay un índice de números, entonces está dividido en 3 partes, lo decidimos dividir en 3 partes por una cuestión también de gestión de cómo se manejaba las cosas. Y bueno, pues es lo que hay, está ahí, se llama Gematria, el diccionario de Gematria lo dejamos en la descripción, de Jaime Villarrubia. Para que lo pueda, quien quiera, pues puede ir a la descripción, ahí lo tiene. Y también dejamos tu Instagram porque a lo mejor hay gente que te quiere contactar o demás. Entonces lo puedes estar viendo en pantalla, también lo dejamos en la descripción para que si te quieren escribir o lo que sea. Claro. O sea que bueno, y la verdad que fue como muy emocionante ese momento. Sobre todo porque cuando tú haces un trabajo tú mismo, pues yo creo que siempre es emocionante. Pero cuando es un legado de tu padre, recuperar eso, yo recuerdo ese momento que Iván me dijo una frase como, ¿qué, lo lanzamos al mundo? Y yo de repente era como, me puse a llorar y es como, ¿de verdad? ¿Podemos hacer esto? Y era un botón, ¿sabes? Era un botón, pero era como, venga, vale, sigue adelante. Puede tener errores, una de las cosas que mi hermano ha escrito en el índice, en la presentación un poco, de que si alguien encuentra cualquier error, cualquier cosa, que se pueden poner en contacto con él, ha puesto un correo para que, como es digital, simplemente se corrige en ese momento y cualquier persona que se haya descargado el diccionario automáticamente se le actualiza. Cada vez que quiera, cuando él abra de nuevo el diccionario en su formato, en su ordenador o lo que sea, en su tablet, lo que hace directamente se actualiza cualquier corrección, que eso no se podía hacer, por ejemplo, en papel. Qué bien. Entonces, bueno, esas cosas que tiene la informática que permite hacer cosas que el papel no. Algunos, bueno, el papel siempre, claro, va a estar ahí el papel, ¿no? Sí. Pero el digital permite cosas, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Qué bien. Pues espero que llegue a un montón de gente y que ayude a aumentar la conciencia de un montón de personas que consigan decodificar o descodificar, ¿no? En la realidad. Realmente, si le ayuda a la gente, yo creo que qué mejor satisfacción que dejar un legado. Ya. O sea, que mi padre haya podido dejar un legado y nosotros podamos coger ese legado y ampliarlo a que realmente pueda difundirse, para que la gente realmente pueda tener más niveles de entendimiento. O sea, más niveles para poder bajar más cantidades de alma. Qué fuerte. Es que
creo que es emocionante. O sea, Sí, sí, creo sí. que Una si herramienta bestial. una persona realmente puede hacer algo, o sea, con ello, o sea, puede hacer que en sí mismo pueda crecer de sí mismo, dice, qué mejor legado que dejar eso en la humanidad. Y encima como herramienta que creo que es muy diferente a otro tipo de herramientas, por ejemplo, un libro de espiritualidad, por supuesto, pero es que es otra cosa, es que esto es como casi una tecnología, ¿no? Así, pues más o menos así. Tecnología de descodificación de la matriz de la realidad. Pero bueno, si no, pues que pregunten, a ver cómo, ¿sabes? Así, bueno, en la medida que se pueda, que evidentemente que todos somos humanos y tenemos limitaciones y hay veces que no puedes responder a todo, pero sí que, pues bueno, pues si puede ayudar a la gente o decir palabras, que, o sea, a lo mejor gente que quiera preguntar cosas que realmente necesito, oye, me interesa pues ver cómo funciona o lo que sea y tal, pues también estamos ahí para ayudar. Genial. Pues tenéis todo en la descripción. También es el vídeo que hemos grabado sobre el árbol de la vida, que es una herramienta también mega potente, es el manual del alma. Así que, bueno, un montón de gracias, Pilar, por venirte al canal. Gracias a ti, Rubén. Ha sido Muchas súper gracias. interesante. Yo espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado y que te sirva para avanzar paso a paso en tu camino. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.